Nunca pensé que a los 64 años alguien tendría que explicarme, con tanta calma, que ya no necesitaba decidir ciertas cosas. Estaba sentada frente a una mesa, en febrero, cuando la ciudad olía a tamales y a fiesta de barrio. La persona frente a mí hablaba despacio, como si yo fuera frágil. «Es solo un trámite», dijo. «Para que usted esté tranquila». Deslizó unos papeles hacia mí y señaló dónde firmar. Nadie me apuró. Nadie levantó la voz. Y aún así, sentí una presión en el pecho que no era miedo. Era exclusión. Leí una frase 2 veces. No decía que me quitaban nada. Decía que alguien más decidiría por mí si llegaba el momento. Levanté la vista. Sonreían. Esperaban mi firma. En ese segundo entendí algo incómodo. No estaban planeando dejarme sola. Estaban planeando dejarme al margen. Doblé el papel con cuidado. No firmé. No pregunté todavía. Porque cuando alguien cree que ya decidió tu futuro, suele cometer un error. Quédate hasta el final, porque esta situación me llevó a tomar una decisión que lo cambió todo. Cuando levanté la vista de esos papeles, lo primero que pensé fue que tal vez me faltaba contexto, que quizá yo era la que estaba exagerando. Por eso necesito contarte quién soy y desde dónde estoy hablando, porque nada de lo que pasó tendría sentido si no entiendes la vida que llevaba hasta ese momento. Tengo 64 años y vivo en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, desde hace más de 3 décadas. No llegué aquí buscando nada extraordinario. Vine porque era un lugar práctico, bien conectado, con mercados cerca, farmacias de confianza y calles que se recorren sin prisa. Aquí aprendí a reconocer los sonidos del día, el camión de la basura temprano, el silbido del afilador, el murmullo constante de una ciudad que nunca se detiene del todo, pero que tampoco exige atención permanente. Mi matrimonio ha sido largo. No fue una historia de película ni una tragedia permanente. Fue una vida compartida, con etapas distintas, algunas más fáciles que otras. Criamos a nuestros hijos aquí, entre escuelas, tareas, comidas rápidas y domingos familiares. Hoy ya son adultos. Cada uno tiene su trabajo, su casa, su ritmo. Nos llamamos, nos vemos, nos respetamos. Yo siempre sentí que ese era el resultado esperado de haber hecho las cosas con responsabilidad. Durante años, mi papel fue claro. Me ocupé de la casa, de los tiempos, de que todo funcionara sin ruido. No porque alguien me lo impusiera, sino porque así se dieron las cosas y yo supe adaptarme. Nunca me sentí una mujer sin voz. Al contrario, creía que tenía una forma tranquila de estar en el mundo, sin necesidad de imponerme. Febrero siempre ha sido un mes especial para mí. No tiene la prisa de enero ni el cansancio acumulado de diciembre. En Narvarte, febrero huele distinto. Desde temprano aparecen los puestos con vapor saliendo de las ollas. La gente habla de la Candelaria, de a quién le tocó poner los tamales este año, de recetas que se repiten desde siempre. Yo camino por la calle con esa sensación de continuidad que dan los rituales simples. Nada parece urgente. Todo parece en su lugar. Mis días eran previsibles, y para mí, eso era un logro. Me levantaba temprano, hacía café, abría la ventana de la cocina para dejar entrar el ruido lejano de la ciudad, escuchaba la radio bajito mientras ordenaba pendientes. Llamadas, pagos, comidas sencillas, a veces salía a comprar pan, a veces solo me quedaba leyendo. Nunca sentí que mi vida estuviera incompleta. Por eso, cuando alguien me dijo que era momento de ordenar mi retiro, no sonó a amenaza. Sonó lógico, natural. A mi edad pensé, es normal que empiecen esas conversaciones. Nadie habló de enfermedad, ni de incapacidad. Nadie usó palabras duras. Todo estaba envuelto en un tono cuidadoso, casi afectuoso. «Es para que no tengas que preocuparte», me dijeron. Yo asentí. Escuché. No me incomodó la idea de planear el futuro. Siempre he sido organizada. Lo que me incomodó fue algo más difícil de explicar. Una sensación tenue, como cuando algo se mueve en una habitación que conoces de memoria y no sabes exactamente qué cambió. «Es un trámite sencillo», insistieron. Miré los papeles otra vez. No era la primera vez que veía documentos. A lo largo de los años firmé muchos. Contratos, autorizaciones, acuerdos. Siempre confié en que todo estaba en orden, y casi siempre lo estuvo. Por eso me sorprendió darme cuenta de que esta vez estaba leyendo más despacio. «¿Quieres que te expliquemos esta parte?», preguntó una voz frente a mí.
Sí, respondí, sin levantar la vista. Me señalaron un párrafo. Palabras formales, legales, difíciles de discutir. No decía que me quitaran nada. Decía que, llegado cierto momento, otras personas podrían decidir por mí, por mi bien, para mi tranquilidad. Es lo estándar, dijeron. Así se hace. Leí esa frase 2 veces. Luego una tercera. ¿Y esto desde cuándo está así?, pregunté. Siempre ha sido así, contestaron, con una seguridad que no admitía réplica. Siempre. Esa palabra se quedó flotando entre nosotros, porque yo sabía que no era cierto. No podía serlo. No había sido así cuando empezamos. Algo había cambiado, aunque nadie lo nombrara. No levanté la voz. No acusé. Solo doblé el papel con cuidado y lo dejé sobre la mesa. Prefiero revisarlo con calma, dije. Hubo un silencio breve. No incómodo, pero sí distinto. Un silencio que no estaba previsto en el guión. Claro, respondieron después. No hay prisa. Esa frase tampoco era verdad. Yo lo sentí en el cuerpo, aunque nadie la contradijera. Había una expectativa. Una confianza previa en que yo firmaría, como siempre. Salí de ahí con los papeles en la bolsa y una sensación extraña, difícil de nombrar. No era enojo, no era miedo. Era una especie de desplazamiento, como si alguien hubiera movido una silla sin avisar. Caminé un par de cuadras antes de detenerme. Me senté en una banca, respiré hondo. Miré a la gente pasar. Todo seguía igual. El mundo no había cambiado. Solo algo en mí estaba fuera de lugar. Pensé en mi casa, en mis hijos, en los años acumulados. Pensé en todas las decisiones que había tomado sin hacer ruido. Nunca me sentí menos por eso. Al contrario, me sentí parte de algo que funcionaba. Entonces me pregunté por qué ahora. ¿Por qué justo en febrero? ¿Por qué ahora que todo estaba tranquilo? ¿Por qué ese tono de cuidado excesivo? Esa noche preparé algo ligero para cenar. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo familiar. El olor de la comida me ayudó a aterrizar. Me senté a la mesa con los papeles frente a mí. Los abrí otra vez, esta vez sin prisa. Leí cada hoja. Subrayé fechas. Anoté dudas al margen. Nada gritaba peligro. Nada era evidente. Y eso, curiosamente, me inquietó más. Mi esposo me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Solo estoy leyendo. ¿No es lo del retiro?, insistió. Sí, dije. Eso. Asintió y siguió con lo suyo. No parecía preocupado. Eso también me llamó la atención, como si ya supiera el final de esa historia. No dormí mal esa noche. Dormí normal. Pero desperté con una claridad nueva. No una sospecha concreta, sino una decisión silenciosa. No iba a afirmar nada que no entendiera por completo. No por desconfianza, sino por respeto a mí misma. Durante años pensé que la estabilidad era no hacer demasiadas preguntas. Ese día entendí que la verdadera estabilidad quizá consiste en saber cuándo hacerlas. Y mientras doblaba de nuevo esos papeles y los guardaba en el cajón, una idea empezó a tomar forma, lenta pero firme. Si todo estaba tan estable, ¿por qué ese papel apareció justo ahora? A los pocos días de guardar aquellos papeles en el cajón, el tema volvió a salir, como si nunca se hubiera ido. No llegó con urgencia ni con alarma, llegó envuelto en normalidad, que a veces es la forma más efectiva de empujar algo importante. Fue una mañana cualquiera. El sol entraba inclinado por la ventana de la sala, y yo estaba terminando mi café, cuando me dijeron que era buen momento para ordenar mi retiro. Así, con esas palabras exactas, como si el retiro fuera un cajón desacomodado que bastaba con acomodar para que todo siguiera funcionando. No sentí rechazo inmediato. A los 64 años, hablar de retiro no suena ofensivo. Suena lógico, hasta responsable. Yo misma lo había pensado alguna vez, aunque nunca con prisa. Por eso escuché. Es solo revisar, me dijeron. Ver que todo esté claro. Asentí despacio. Revisar nunca me ha molestado. Al contrario, siempre creí que revisar era una forma de cuidado. Me explicaron que se trataba de un fideicomiso familiar. Usaron palabras largas, técnicas, dichas con un tono pausado, casi pedagógico. Yo escuchaba y, mientras tanto, mi mente hacía cuentas pequeñas, no de dinero, sino de coherencia. Todo sonaba ordenado, demasiado.
El monto total es de 12.800.000 pesos, dijeron, como si mencionaran la hora del día. 12.800.000. La cifra quedó suspendida en el aire un segundo más de lo necesario, no porque fuera inesperada, sino porque nunca la habíamos dicho en voz alta así, tan limpia, tan cerrada. Era el resultado de muchos años de trabajo, de decisiones compartidas, de un camino que yo sentía también mío. Está pensado para que usted no tenga que preocuparse, añadieron. Esa frase volvió a aparecer. No tenga que preocuparse. Tranquilidad. Cuidado. Protección. Palabras suaves, redondas, difíciles de discutir sin parecer ingrata. ¿Y qué tendría que hacer yo?, pregunté. Nada complicado, respondieron enseguida. Solo revisar y firmar donde corresponde. Me acercaron una carpeta. La abrí. Hojas ordenadas, separadores de colores, todo pulcro. Me indicaron por dónde empezar, qué partes eran importantes y cuáles solo estaban ahí por formalidad. Esta hoja, dijeron señalando una en particular, es de rutina. Rutina. Esa palabra me relajó durante años. Rutina significaba que algo estaba aprobado, que no había sorpresas. Sin embargo, al tomar esa hoja entre mis manos, sentí una incomodidad leve, como una piedrita en el zapato que no duele, pero molesta. La leí despacio. No entendí todo. Eso en sí mismo no era nuevo. Los documentos legales rara vez se entienden a la primera, pero algo en la forma en que esa hoja estaba colocada, casi escondida entre otras más claras, me hizo volver a leer. ¿Esta parte qué significa?, pregunté, marcando un párrafo con el dedo. Hubo un silencio corto. No incómodo, pero sí medido. Es un respaldo, explicaron. Un protocolo por si algún día usted no puede decidir. No puede decidir, repetí en voz baja. Sí, ya sabe. Por cualquier cosa, dijeron, sin entrar en detalles. Edad, imprevistos. Es estándar. Esa palabra otra vez. Estándar. Como si las vidas pudieran ajustarse a moldes sin fricción. Seguí leyendo. La hoja no decía que yo perdiera mi nombre ni mis derechos. Decía algo más sutil. Decía que, bajo ciertas condiciones, otras personas podrían actuar en mi nombre. Personas de confianza, personas designadas. ¿Y quién decide cuándo se activan esas condiciones?, pregunté. Es un procedimiento, respondieron. Nada fuera de lo común. Sentí esa incomodidad suave expandirse un poco más. No era alarma, era duda. Y la duda, aprendí con los años, merece espacio. Quiero llevarme esto, dije finalmente, para leerlo con calma. Me miraron con sorpresa apenas disimulada. Claro, dijeron, no hay ningún problema. Pero algo en el tono cambió. No en las palabras, sino en la cadencia. Como si esa respuesta no estuviera prevista. Guardé la carpeta en mi bolsa y salí de ahí con una sensación extraña. No me sentía atacada. Me sentía desplazada, como si hubiera llegado tarde a una conversación que llevaba tiempo ocurriendo sin mí. De regreso a casa, caminé por Narvarte sin rumbo fijo. Pasé frente a la panadería de siempre, donde el olor a bolillo caliente se mezclaba con el de los tamales de un puesto cercano. La vida seguía igual. Yo era la misma. Entonces, ¿por qué me sentía distinta? Pensé en la palabra retiro. Retiro suena a descanso, a pausa merecida. Pero también puede sonar a apartarse, a dar un paso atrás, sin haberlo decidido del todo. Esa tarde volví a abrir la carpeta. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde durante años ayudé a mis hijos con la tarea y firmé permisos escolares sin pensarlo demasiado. Extendí los papeles con cuidado, como si fueran frágiles. Leí de nuevo. Subrayé. Anoté dudas. Nada gritaba peligro, nada parecía incorrecto, y sin embargo, esa hoja seguía ahí, como una pregunta mal formulada. Mi esposo entró a la habitación y me vio rodeada de papeles. ¿Otra vez con eso?, preguntó. Sí, respondí. Quiero entender bien. Es lo que hablamos, dijo con naturalidad. Para que estés tranquila. Lo miré. No había tensión en su rostro, no había urgencia. Eso me desconcertó más que cualquier gesto brusco. ¿Desde cuándo existe esta hoja?, pregunté. Desde hace tiempo, respondió. Son cosas que se hacen así. ¿Así cómo?, insistí. Se encogió de hombros. ¿Cómo se hacen estas cosas? No levanté la voz. No discutí.
pero algo se movió dentro de mí. Una certeza pequeña, todavía sin forma. Yo no había estado en todas esas decisiones. Esa noche casi no hablamos del tema. Cenamos algo sencillo y cada uno se fue a lo suyo. Yo me acosté pensando en esa hoja de rutina, en cómo una sola página podía cambiar el sentido de muchas otras. No sentía enojo, sentía curiosidad. Y la curiosidad, cuando aparece tarde en la vida, suele ser más peligrosa que la rabia. Antes de dormir, volví a preguntarme algo que no me dejaba en paz. Si todo esto era tan normal, tan estándar, tan rutinario, ¿por qué nadie me lo había explicado así antes? No dije nada más ese día. Guardé la carpeta en el cajón donde siempre dejo lo importante y seguí con mi rutina como si nada hubiera cambiado. Preparé comida sencilla, lavé los platos, acomodé la casa. Desde fuera, todo se veía igual. Desde dentro, yo había decidido algo muy concreto: observar antes de hablar. A la mañana siguiente me senté con los papeles otra vez, esta vez sin prisa y sin ruido. Hice café, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco de febrero. En la calle, alguien gritaba el precio del tamal oaxaqueño, un sonido familiar que me tranquilizaba. Pensé que si algo no encajaba, no iba a revelarse de golpe, iba a mostrarse en los detalles. Empecé por leer en orden, no buscando errores, sino lógica. Fechas, nombres, montos, firmas. Tomé una libreta y anoté todo lo que me llamaba la atención. No escribía juicios, solo hechos. Tal fecha, tal firma, tal cláusula, tal referencia. Me sorprendió descubrir que leer con calma era algo que casi no había hecho antes con documentos importantes. Siempre había confiado en que alguien más se encargaba de eso. Mientras leía, recordé conversaciones antiguas. No frases exactas, sino tonos. Comentarios que en su momento no parecieron relevantes. Es mejor dejarlo listo desde ahora. Así no te preocupas después. No hace falta que entres en esos detalles. Palabras dichas con suavidad, casi con cariño, que ahora se acomodaban de otra forma en mi memoria. No sentía rabia, sentía una atención nueva, como cuando aprendes a escuchar un idioma que antes ignorabas. Todo seguía siendo educado, correcto, pero algo no estaba alineado conmigo. Esa tarde, mi esposo me encontró otra vez leyendo. ¿Todavía con eso?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Sí, respondí sin levantar la vista. Quiero entender. No es tan complicado, dijo. Ya lo explicaron. Lo explicaron a su manera, contesté. No era un reproche, era una constatación. Se sentó frente a mí. ¿Qué es lo que no te cuadra?, preguntó. Pensé un momento antes de responder. No quería acusar sin tener claro qué sentía. No sé todavía, dije. Eso es lo que estoy viendo. Suspiró. Te estás preocupando de más. Tal vez, respondí, o tal vez no me he preocupado lo suficiente antes. No insistió, se levantó y se fue a otra habitación. Ese gesto, tan simple, me dejó pensando. No había enojo, pero tampoco curiosidad, como si el tema ya estuviera resuelto para él. Volví a los papeles. Encontré una fecha que no recordaba haber discutido, un ajuste hecho meses atrás, una modificación menor, según el lenguaje del documento, pero yo no recordaba haberla autorizado conscientemente. Al día siguiente llamé a uno de mis hijos. No para alarmarlo, solo para hacer una pregunta casual. ¿Tú recuerdas cuando hablamos del fideicomiso?, le pregunté. Hace tiempo, respondió. Creo que papá lo mencionó una vez. ¿Y tú qué entendiste?, insistí. Que ya estaba todo arreglado, dijo, para que tú estés bien. Esa frase otra vez. Para que yo esté bien. Como si mi bienestar fuera algo que otros podían definir sin preguntarme. ¿Te parece bien?, pregunté. Hubo un silencio breve. Supuse que sí, dijo. Si tú estabas de acuerdo. Colgué con cuidado. No sentí traición. Sentí algo más incómodo. Había dado por sentado que yo ya había aceptado algo que nunca terminé de entender. Esa noche, mientras cenábamos, saqué el tema otra vez. Estuve viendo las fechas, dije. Hay cosas que no recuerdo haber hablado. Mi esposo levantó la vista. Son ajustes, respondió. Nada importante. Para mí sí lo es, dije con calma. Siempre confiaste en mí, contestó. No sonó a reproche, sonó a recordatorio. Y sigo confiando, respondí. Pero ahora quiero entender. No hubo discusión. Cambiamos de tema. Hablamos del clima, de asuntos cotidianos. Sin embargo, algo quedó flotando entre nosotros,
algo que ninguno nombró. Los días siguientes repetí el mismo ritual: leer, anotar, recordar. No confronté a nadie, no pedí explicaciones formales, me limité a observar. Descubrí que había decisiones tomadas en momentos en que yo estaba ocupada con otras cosas. Nada ilegal, nada evidente. Solo ausencias mías en conversaciones clave. Me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. Yo había sido muy eficiente en no estorbar, en dejar que otros decidieran porque confiaba, porque parecía más fácil, porque así funcionaba la familia. Una tarde salí a caminar por Narvarte para despejar la cabeza. Pasé por el parque pequeño donde solía llevar a mis hijos cuando eran chicos. Me senté un momento y vi a una mujer mayor dar de comer a unas palomas. Pensé que nadie le preguntaba si quería hacerlo así. Simplemente ocupaba su espacio. Regresé a casa con esa imagen en la cabeza. Volví a abrir la carpeta. Esta vez no busqué errores, busqué ausencias. ¿Dónde estaba mi voz? ¿En qué parte del documento aparecía lo que yo quería? No aparecía. Llamé al despacho que había preparado los papeles. Quería hacer una consulta, dije. Claro, señora, respondieron amablemente. ¿Desde cuándo se hacen estos ajustes?, pregunté. Es lo habitual en este tipo de fideicomisos, contestaron. Nada fuera de lo común. ¿Y en qué momento se consulta directamente a la persona involucrada?, insistí. Hubo una pausa. Generalmente cuando se firma, dijeron. Colgué sin decir más. No había confrontado a nadie, y sin embargo, algo estaba quedando claro para mí. Esa noche casi no dormí. No por angustia, sino porque mi mente seguía ordenando piezas. Pensé en todas las veces que acepté explicaciones incompletas porque confiaba en la buena intención. Pensé en cuántas decisiones se habían tomado por mí sin preguntarme. No me sentí víctima. Me sentí responsable de haber cedido tanto espacio. Al amanecer, mientras hacía café, me escuché decir en voz baja una pregunta que no me había hecho nunca antes. ¿Desde cuándo se decide mi futuro sin preguntarme? No era una acusación, era una línea divisoria. A partir de ese momento, supe que ya no iba a seguir leyendo solo para entender. Iba a leer para decidir qué hacer con todo eso que, hasta ahora, otros habían decidido por mí. Hubo un momento preciso en el que dejé de leer como quien revisa y empecé a leer como quien busca. No fue una decisión dramática, fue un ajuste interno, casi imperceptible. Ya no subrayaba para entender mejor, subrayaba para delimitar, para saber exactamente dónde terminaba yo y dónde empezaban los otros. Esa mañana cerré la puerta de la cocina y me quedé sola con los papeles. No prendí la radio, no abrí la ventana, necesitaba silencio, el tipo de silencio que no te acompaña, sino que te observa. Pasé hoja por hoja hasta llegar a una sección que antes había leído por encima, no porque fuera larga, sino porque estaba escrita con un lenguaje aún más frío que el resto. Frases breves, condiciones, supuestos. Ahí estaba. No resaltada, no separada, integrada con naturalidad, como si no mereciera atención especial. La leí una vez, luego otra. Hablaba de incapacidad, no de una forma médica explícita, no de algo inmediato. Hablaba de una condición futura, potencial, evaluable. Decía que, bajo ciertas circunstancias, 2 personas designadas podían activar un protocolo para actuar en mi nombre. 2 firmas. 2 criterios coincidentes. 2 decisiones ajenas. No decía que yo desaparecía. Decía que alguien más hablaba por mí. Sentí un frío distinto al que había sentido antes. No era duda. No era incomodidad. Era claridad. De esa que no se puede desver. Tomé aire y volví a leerla con calma. Busqué excepciones, límites, algo que dijera, pero. Todo estaba diseñado para funcionar sin mí, siempre y cuando alguien decidiera que yo ya no podía hacerlo sola. No levanté la voz. No golpeé la mesa. Me quedé sentada, con la espalda recta, entendiendo algo esencial. No me estaban quitando el nombre, me estaban quitando la voz. Pensé en todas las veces que había escuchado la palabra incapacidad asociada a otros, a personas mayores, a historias ajenas. Nunca me vi ahí, no por soberbia, sino porque nadie me lo había planteado como una posibilidad activa, negociable, activable. Volví a la hoja anterior, luego a la siguiente. Todo encajaba demasiado bien. La rutina, el tono protector, la calma con la que esperaban mi firma.
Yo no era el centro del documento, era el punto de partida. Llamé al número del despacho que aparecía al final de la carpeta. No para acusar, para confirmar. «Buenos días», dije cuando contestaron. «Tengo una duda puntual sobre una cláusula». «Con gusto, señora», respondieron. «Esta parte sobre la incapacidad», continué. «¿Quién determina cuándo se activa?» «Las personas designadas como de confianza», dijeron, sin dudar. «¿Y esas personas quién las eligió?», pregunté. «Se establecieron al momento de estructurar el fideicomiso», respondieron. «¿Con mi participación directa?», insistí. Hubo una pausa. No larga, pero suficiente. «Se hizo con base en acuerdos previos», dijeron finalmente. «¿Previos a qué?». «Al cierre del instrumento». Cerré los ojos un segundo. No necesitaba más. «Gracias», dije. Era todo. Colgué con la sensación de haber atravesado una puerta invisible. No había descubierto un error técnico. Había descubierto un diseño. Esa tarde salí a comprar algo de comer, más por necesidad de movimiento que por hambre. Caminé unas cuadras y me senté en una fonda pequeña. Pedí algo sencillo, lo de siempre. Mientras esperaba, observé a la gente entrar y salir. Nadie sabía lo que yo acababa de leer. Nadie tenía por qué saberlo. Pensé en la palabra confianza, en cómo, con los años, se vuelve un atajo. Confías para no cansarte, para no pelear, para no parecer desconfiada, y, sin darte cuenta, ese atajo te deja fuera del camino principal. Regresé a casa con la comida en una bolsa y la cabeza llena de ideas ordenándose solas. No estaba alterada, estaba enfocada. Esa diferencia lo cambiaba todo. Esa noche esperé a que mi esposo se sentara conmigo en la mesa. «Necesito preguntarte algo», dije. «Dime», respondió, sin tensión. «Esta cláusula», continué, señalando el documento. «La de incapacidad. ¿Cuándo se habló de esto?». La miró con rapidez, como quien ya la conoce. «Es parte del paquete», dijo. «Nada grave». «¿Cuándo se decidió?», insistí. «Hace tiempo», respondió. «No recuerdo exactamente». «¿Conmigo?», pregunté. Suspiró. «No hacía falta», dijo. «Es para protegerte». Esa palabra otra vez. Protegerte. ¿Protegerme de qué?, pregunté. «De tener que lidiar con cosas complicadas», respondió. «Para que no te estreses». Lo miré con atención. No vi maldad. Vi costumbre. Vi a alguien acostumbrado a decidir sin ser cuestionado. «¿Y si yo quiero lidiar con eso?», pregunté. Me miró sorprendido. «¿Para qué?», dijo. «Siempre hemos hecho las cosas así». Ahí estaba. Así, como siempre. Esa frase encerraba toda la lógica. «No siempre», respondí con calma. «Solo que yo no siempre estuve sentada en la mesa». No discutió, no negó, se quedó callado. Ese silencio confirmó más que cualquier argumento. Esa noche no dormí mal. Dormí poco, pero claro. Mi mente repasaba escenarios posibles, no con ansiedad, sino con método. Pensé en qué significaba esa cláusula en la práctica, en lo fácil que sería activarla, en lo difícil que sería desactivarla una vez puesta en marcha. Al amanecer, mientras hacía café, entendí algo que me dio una tranquilidad extraña. No habían hecho nada ilegal, no habían cometido un error. Eso significaba que el problema no se resolvía señalando fallas, se resolvía ocupando mi lugar. Volví a leer la cláusula una última vez. Esta vez no sentí frío, sentí determinación. Sabía que no iba a confrontar de inmediato, sabía que gritar no serviría. Esto no era una traición impulsiva, era una estructura pensada para funcionar en silencio. Guardé la carpeta y anoté en mi libreta una sola frase, sin adornos, sin emoción añadida. 2 firmas pueden callarme. Debajo escribí otra, pero todavía no lo han hecho. Y mientras cerraba el cajón, una pregunta empezó a tomar forma, no como miedo, sino como advertencia. Si ya estaba todo listo para hablar por mí, ¿qué más estaban listos para decidir sin que yo lo supiera? No ocurrió de golpe. El golpe no fue una frase ni un documento nuevo. El golpe fue entenderlo todo junto. Hasta ese momento yo había leído, comparado, preguntado. Había visto piezas sueltas, pero esa tarde, sentada en la sala, con la carpeta abierta frente a mí y la luz de febrero cayendo lenta sobre el piso, algo terminó de encajar. Y cuando encajó, dolió de una manera distinta. No como un grito, como una certeza.
Volví a leer la cláusula de incapacidad, pero esta vez no lo hice como mujer que revisa papeles. Lo hice como mujer que se mira a sí misma desde afuera. Vi mi nombre repetido en hojas frías. Vi mi vida reducida a un escenario futuro que otros ya habían imaginado sin mí. No hablaban de enfermedad ni de emergencia real. Hablaban de comodidad, de eficiencia, de orden. Ahí fue cuando entendí la frase que se repetía como un eco. Para tu tranquilidad. No era una cortesía, era una justificación. Esa noche esperé a que mi esposo llegara. No lo hice con rabia, lo hice con una calma que incluso a mí me sorprendió. Preparé algo sencillo para cenar. El olor de la comida llenó la cocina. Familiar, casi reconfortante. Pensé en cuántas conversaciones importantes habíamos tenido alrededor de esa mesa sin levantar la voz. Cuando se sentó frente a mí, coloqué la carpeta entre los dos. Necesito que me expliques algo, dije. ¿Otra vez con eso? Respondió, sin dureza, pero con cansancio. Sí, dije, esta vez sí. Se quedó callado. No apartó la vista. Esta cláusula, continué. La de incapacidad. ¿En qué momento se decidió que podían activarla sin preguntarme? Suspiró largo, como quien se prepara para una explicación que considera innecesaria. No es así, dijo. No es sin preguntarte. Entonces explícame cómo es, respondí. Es una previsión, dijo, para más adelante, para que estés tranquila. Esa palabra otra vez, tranquila. ¿Tranquila de qué? Pregunté. De tener que ocuparte de todo, respondió. A cierta edad, ya no es justo. A cierta edad, sentí que algo se cerraba en mi pecho, pero no lloré. No levanté la voz. ¿Y quién decide cuál es esa edad? Pregunté. No se decide, respondió. Llega. ¿Y tú crees que ya llegó? Insistí. No respondió de inmediato. Ese silencio fue la respuesta. No es eso, dijo al fin. Solo queremos evitarte preocupaciones. Solo queremos. ¿Quiénes? Pregunté. Se pasó la mano por la frente. ¿Yo? Dijo. ¿Y quiénes están involucrados? ¿Involucrados en qué? Pregunté. En que todo funcione, respondió. Ahí fue, cuando lo entendí, con una claridad que me dejó sin aire. No estaban planeando dejarme sola. No estaban planeando cuidarme mejor. Estaban planeando jubilarme en vida, retirarme de las decisiones mientras yo seguía ahí, sentada, presente, sonriendo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Pregunté despacio. Estoy diciendo que es por tu bien, respondió. No, dije. Estás diciendo que ya no confías en que yo pueda decidir. Eso no es cierto, contestó rápido. Entonces dime, insistí. ¿Por qué todo esto se hizo sin mí? Se quedó callado. Bajó la mirada. No queríamos preocuparte, murmuró. Esa frase, dicha con voz baja, fue más dura que cualquier grito, porque ahí estaba todo. No queríamos preocuparte, no queríamos incomodarte, no queríamos que preguntaras. No me estaban quitando el dinero, no me estaban quitando la casa, me estaban quitando el derecho a estar en la mesa. Me levanté despacio, caminé hasta la ventana y la abrí. Afuera, la ciudad seguía igual. Un vendedor ambulante pasaba ofreciendo algo de comer. La vida seguía su curso. Pensé en cuántas mujeres como yo estaban en ese mismo momento, confiando en que otros sabían mejor. ¿Sabes qué es lo más duro? Dije sin volverme. Que no lo hicieron con mala intención. No, respondió. Claro que no. Lo hicieron con convicción, continué. Con la certeza de que podían hacerlo. No contestó. Regresé a la mesa y cerré la carpeta con cuidado. No voy a firmar nada, dije. No hace falta ahora, respondió rápido. Podemos verlo después. No, dije. No voy a firmarlo nunca. Me miró por primera vez con verdadera sorpresa. Estás exagerando, dijo. No, respondí. Estoy entendiendo. Esa noche casi no hablamos más. No hubo pelea. No hubo portazos. Hubo algo más pesado. Una distancia nueva, hecha de cosas que ya no podían desdecirse. Me acosté tarde. No podía dormir. No porque estuviera alterada, sino porque mi mente repasaba años enteros con una luz distinta. Conversaciones donde se me pedía opinión solo para confirmar lo que ya estaba decidido. Momentos en los que mi silencio fue interpretado como acuerdo. Pensé en la palabra retiro, en cómo la habían usado como si fuera un regalo, cuando en realidad era una forma elegante de sacarme del centro. Al amanecer me levanté y preparé café. Me senté sola en la cocina,
Escuché el sonido lejano de la ciudad despertando. Sentí una tristeza profunda, pero limpia. No era rencor, era duelo. El duelo de darme cuenta de que mi voz había sido considerada prescindible. Entendí algo que me dolió más que la cláusula, más que las firmas, más que el plan entero. No habían dudado de mi capacidad de amar, de cuidar, de sostener. Habían dudado de mi capacidad de decidir, y eso, para mí, era inaceptable. Respiré hondo. Me miré las manos. Eran las mismas manos que habían firmado durante años sin leer. Las mismas que ahora temblaban apenas, no de miedo, sino de conciencia. No sabía todavía qué iba a hacer. No tenía un plan. Pero sabía algo con absoluta claridad. No iba a permitir que hablaran por mí mientras yo seguía viva, lúcida y presente. Ese fue el momento más doloroso. No porque me descubrieran algo nuevo, sino porque me obligaron a ver algo que había aceptado demasiado tiempo. Y ahora quiero preguntarte algo, porque esta historia no es solo mía. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Si esta parte te tocó, deja tu like para que esta historia llegue a más personas. ¿Desde dónde me estás escuchando? No tomé ninguna decisión esa misma noche, no porque dudara, sino porque entendí que la prisa había sido siempre su ventaja, no la mía. Dormí poco, pero cuando amaneció ya no me sentía herida, me sentía clara. Y la claridad, a mi edad, es una forma de firmeza. Hice café temprano. Me senté sola en la cocina y abrí la libreta donde había ido anotando fechas, frases, silencios. No añadí emociones, añadí orden. Porque si algo había aprendido en esos días, era que el desorden beneficia a quien quiere hablar por ti. Lo primero que hice fue algo simple, casi insignificante, pero que marcó un cambio definitivo. Tomé el teléfono y llamé yo. No esperé a que nadie arreglara nada por mí. Busqué el número del notario que aparecía en la carpeta y marqué sin pensarlo demasiado. «Buenos días», dije cuando contestaron. «Habla la señora cuyo nombre aparece en el fideicomiso». Hubo un breve silencio, seguido de un tono distinto. «Claro, señora», respondió. «¿En qué podemos ayudarla?» «Quiero una cita», dije. «Y quiero llevar mis propios documentos». «No pedí permiso», informé. Colgué y sentí algo nuevo en el cuerpo. No alivio. Autoridad. La autoridad de quien vuelve a ocupar su lugar sin pedir disculpas. Ese mismo día pedí copias de los estados de cuenta. No todos, solo los necesarios. Quería ver movimientos, fechas, patrones. Me senté otra vez en la mesa del comedor, la misma de siempre, pero esta vez no era un lugar doméstico. Era mi mesa de trabajo. Extendí los papeles y empecé a construir una línea de tiempo, no de recuerdos, sino de hechos. Tal fecha, tal ajuste, tal conversación, tal decisión. Todo lo que antes estaba disperso empezó a alinearse con una lógica que ya no dependía de explicaciones ajenas. Mientras escribía, recordé algo que había escuchado muchas veces sin darle importancia. Cuando alguien cree que ya decidió por ti, baja la guardia, y eso era exactamente lo que estaba pasando. Nadie esperaba que yo preguntara. Nadie esperaba que yo ordenara. Nadie esperaba que yo llamara. Mi esposo me observaba desde la sala. No intervenía. No preguntaba. Su silencio era distinto al de antes. Ya no era cómodo. Era expectante. «¿Qué estás haciendo?», preguntó finalmente. Poniéndome al día, respondí sin levantar la vista. «¿Para qué?», insistió. «Para entender», dije. «Y para decidir». No discutió. Se quedó callado. Yo seguí. Llamé al banco. Pedí información puntual. No entré en explicaciones largas. No necesitaba justificarme. «Soy la titular», dije. «Quiero ver todo». La voz del otro lado fue correcta, profesional. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, cada llamada confirmaba algo importante. Yo podía hacer todo esto desde siempre. Simplemente no lo había hecho. Esa tarde salí un momento a comprar algo de comer. No tenía ganas de cocinar. Caminé por Narvarte con una sensación distinta. No estaba huyendo ni buscando aire. Estaba volviendo a mí. Pedí algo sencillo y regresé a casa con la comida tibia en las manos y la cabeza fría. Seguí trabajando. Hice una cronología clara, no acusatoria. Clara, porque entendí que el problema no era demostrar mala intención, sino demostrar mi presencia. Al día siguiente, fui a la cita con el notario. Entré sola. Me senté frente a él con la carpeta bien organizada.
Quiero que me explique esto como si fuera la primera vez, dije. Asintió. Y por primera vez, la explicación fue distinta. No porque las palabras cambiaran, sino porque yo ya no escuchaba desde la obediencia, sino desde la comprensión. Esta cláusula, señalé, no la autorizo. El notario levantó la vista. Entonces hay que modificarla, respondió. Así de simple. No hubo drama, no hubo resistencia. Lo que había parecido inamovible empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Era modificable porque yo estaba ahí. Regresé a casa con esa certeza instalada en el cuerpo. No necesitaba confrontar a nadie todavía. No necesitaba explicar mis pasos. Cada acción hablaba por mí. Esa noche, durante la cena, mi esposo intentó retomar el tema. «Estás haciendo esto más grande de lo que es», dijo. «No», respondí con calma. «Lo estoy haciendo visible. Siempre confiamos en que yo me encargara», insistió. «¿Y ahora yo me encargo de mí?», dije. No levanté la voz. No fue necesario. Mi firmeza no venía del enojo. Venía del entendimiento. Los días siguientes seguí ordenando. Papeles, llamadas, fechas. No me apresuré. Sabía que cuando alguien cree que el asunto está cerrado, se relaja. Y yo necesitaba esa relajación. No sentía urgencia. Sentía control. El tipo de control que no aplasta, sino que sostiene. Una mañana, mientras revisaba la cronología completa, me di cuenta de algo importante. No había una sola decisión tomada de golpe. Había muchas pequeñas, acumuladas, hechas con la convicción de que yo no iba a preguntar. Y en eso, tenían razón. Hasta ahora. Cerré la carpeta. Me recosté un momento en la silla. Respiré. No estaba planeando una venganza. Estaba recuperando una posición. Sabía que todavía faltaba una conversación importante. Sabía que no iba a ser cómoda. Pero ahora ya no me sentía en desventaja, porque cuando alguien cree que ya decidió por ti, baja la guardia. Y yo acababa de demostrar que seguía despierta. La cita quedó agendada para una mañana tranquila, de esas en las que la ciudad parece moverse con menos prisa. Salí de casa temprano, sin apuro, con la carpeta bajo el brazo y la sensación de estar entrando a un terreno que ya no me era ajeno. No llevaba notas escondidas, ni discursos preparados. Llevaba hechos. Y eso, con el tiempo, aprendí que pesa más que cualquier explicación. El lugar era sobrio, sin pretensiones. Una mesa larga, sillas iguales, luz blanca, entrando por una ventana alta. Todo estaba dispuesto para que nada distrajera. Cuando llegué, ya había personas sentadas, rostros conocidos, otros no tanto. Nadie sonreía. Nadie parecía incómodo. Era ese tipo de ambiente en el que todos saben que algo importante está por ocurrir, aunque aún no se diga. Me senté sin decir nada. Coloqué la carpeta frente a mí y la abrí con cuidado. Ordené los papeles como ya lo había ensayado en casa. Cada hoja en su lugar, cada fecha visible. No sentí nervios. Sentí una calma distinta, la que aparece cuando sabes que ya no tienes que convencer a nadie. Alguien aclaró la garganta. «Gracias por venir», dijo una voz neutra. «La idea es revisar algunos puntos». Asentí. No respondí. No era el momento de hablar. Empezaron a explicar el procedimiento. Palabras conocidas, tono profesional. Yo escuchaba sin interrumpir, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que, esta vez, mi silencio era parte del mensaje. Cuando terminaron, alguien me miró directamente. «¿Quiere agregar algo?», preguntaron. «Sí», respondí. Solo esa palabra. Saqué la primera hoja y la deslicé al centro de la mesa. «Esta es la cronología», dije. «Fechas, ajustes y decisiones». No levanté la voz. No señalé a nadie. Dejé que los papeles hablaran. Hubo un movimiento casi imperceptible. Alguien tomó la hoja. Alguien más se inclinó hacia adelante. El ambiente cambió sin ruido. «¿Puede explicar este punto?», preguntaron, señalando una fecha. «No es una explicación», respondí. «Es un registro». Tomé otra hoja. «Este es el estado de cuenta correspondiente a ese periodo», continué. «Y aquí está la modificación». No había acusación en mis palabras, había orden, y el orden incomoda cuando desmonta narrativas cómodas. Mi esposo estaba sentado frente a mí. No intervenía. Lo observé de reojo. Su postura era distinta a la de otros días, no defensiva.
más bien expectante, como si no supiera qué iba a pasar a continuación. Alguien más intervino. «Esta cláusula», dijeron. «¿Usted estaba al tanto?» «No», respondí. «Por eso estoy aquí». Se hizo un silencio breve. Nadie discutió esa respuesta. Saqué la hoja marcada, la misma que había leído tantas veces en casa. «Esta es la cláusula de incapacidad», dije, «y estas son las firmas que podrían activarla». Las coloqué junto a la cronología. No miré a nadie en particular. No hacía falta. «¿Cuándo se establecieron?», preguntaron. «Según el documento, hace meses», respondí. «¿Y usted no participó directamente?», insistieron. «No», dije. «Eso también está documentado». El aire se volvió más denso. No por tensión, sino por atención. Todos estaban mirando lo mismo ahora. No mis gestos, no mi tono, los hechos. «No estamos diciendo que haya mala intención», aclaró alguien. «Yo tampoco», respondí. «Solo estoy mostrando cómo se hicieron las cosas». Esa frase pareció acomodarse en la sala como una pieza que faltaba. Nadie me contradijo. Seguimos avanzando, hoja por hoja. Cada pregunta encontraba una respuesta escrita. Cada duda tenía respaldo. Yo no improvisaba. No necesitaba hacerlo. En un momento, alguien cerró una carpeta. «Entiendo», dijo. «Aquí hay puntos que deben revisarse». Asentí. No sonreí. No asentí con alivio. Asentí como quien confirma algo que ya sabía. Mi esposo habló por primera vez. «Todo esto se hizo pensando en su bienestar», dijo. Lo miré con calma. «Eso no está en discusión», respondí. «Lo que está en discusión es quién decidió». No fue una frase dura. Fue precisa. Y la precisión, entendí, es más incómoda que el reproche. Nadie levantó la voz. Nadie interrumpió. La conversación siguió un cauce distinto. Ya no se trataba de tranquilizarme, se trataba de reordenar. En un momento me preguntaron si quería agregar algo más. Negué con la cabeza. «No», dije. «Todo está ahí». Cerré la carpeta. El sonido fue suave, pero definitivo. La reunión terminó sin conclusiones finales. No era el momento. Pero algo había cambiado de lugar. Todos lo sabíamos. Me levanté despacio. Recogí mis cosas. Nadie me detuvo. Al salir, el aire me pareció más ligero. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque ya no estaba oculto. Caminé unos metros antes de detenerme. Me senté un momento y respiré. Pensé en todo lo que no había dicho. En cómo durante años creí que explicarme era necesario para existir en ciertas mesas. Esa mañana había comprobado lo contrario. La verdad no gritó. No necesitó hacerlo, pero ya estaba sobre la mesa. Sabía que el resultado aún no se iba a revelar, que faltaban pasos, decisiones formales, consecuencias. Pero también sabía algo fundamental. Ya no podían fingir que yo no estaba. Me levanté y seguí caminando, con la certeza tranquila de quien sabe que, pase lo que pase después, ya no volverá a sentarse en silencio mientras otros deciden su lugar. Salí de esa oficina caminando despacio, como quien aprende otra vez a medir el suelo. No hubo gritos ni escenas, solo firmas corregidas, decisiones detenidas y un silencio distinto al de antes. El fideicomiso quedó bajo revisión. Mi voz volvió a ser necesaria y por primera vez nadie habló por mí. Esa noche regresé a casa en Narvarte, calenté café y me senté en la mesa donde tantas veces firmé sin leer. Pensé en cuántas mujeres de mi edad confunden cuidado con control, costumbre con amor. No me reproché nada. Hice algo más útil, entendí. Hoy sigo respetando a mi familia, pero también me respeto a mí. Leo cada papel, pregunto cada duda, no por desconfianza, sino por dignidad. El silencio que ahora habita mi casa no es ausencia, es espacio propio. Si algo aprendí es esto: nadie tiene derecho a administrarte la vida sin tu consentimiento. Si esta historia te dejó algo en el corazón, regálame un like y suscríbete para seguir compartiendo historias así. Compártelo con alguien que hoy necesite escuchar este mensaje. Gracias por escucharme.